Un amigo me mencionó la isla de Jeffrey Epstein. Me enteré de que estos actos con niños se hacían como parte de rituales satánicos, rituales ocultos. Elena Blavatsky, Aleister Crowley o Albert Pike. Es solo una historia interesante de la cual partir, como una especie de curiosidad por los cultos y una fascinación morbosa por estas sociedades secretas y cómo mantienen el poder. ¿Cómo lograr un renacimiento religioso en tu vida? Dios no es una fuente divina, es Dios. Cuando repasé las cosas del Antiguo Testamento, eso me dio una nueva perspectiva sobre el Evangelio. Incluso antes de terminar Mateo, ya me había convertido. Este es Larry Singh. Tal vez lo conozcas como cofundador de Wikipedia y una persona brillante y con principios. Este episodio no trata de eso, sino de su viaje espiritual, con el que muchos se identificarán. Fue criado cristiano y luego se alejó, volviéndose filósofo agnóstico. Confiaba más en la razón que en la fe, pero luego algo cambió. No fue un milagro ni una visión, sino un choque con lo más oscuro del poder humano. Abuso, corrupción, redes secretas y la posibilidad de que el mal esté más organizado de lo que creemos. Esa búsqueda no lo volvió paranoico, sino que lo llevó a tomar la Biblia, no para consolarse, sino para desafiarla y desmontarla. Se sorprendió al resistir preguntas y objeciones, encontrando respuestas que no podía descartar por primera vez en su vida. Historia de una mente que dejó la religión, buscó la verdad en la oscuridad y volvió convencida de que Dios es la verdad. Este es el viaje espiritual de Larry Sanger. Relájate y bienvenido a Kim. Mencionaste que creciste siendo luterano, y supongo que durante tu adolescencia y tus 20s eras menos activo en tu fe. ¿Te considerarías ateo o secular en ese tiempo? Me hice agnóstico en la adolescencia, sí. Mis padres se divorciaron. Cuando empecé a pensar y dejamos de ir a la iglesia, aunque fui confirmado como luterano cuando tenía unos 12 años, para cuando tenía 15 o 16 años me di cuenta de que ya no creía en Dios. Realmente no parecía importar mucho, pero yo era muy inclinado a la filosofía, así que lo pensé mucho y básicamente tomé una decisión. No hay razón suficiente para creer en Dios. Y yo quería creer solo en cosas verdaderas que yo mismo concebía e incluso el propósito de mi vida como ser un buscador de la verdad y buscar la verdad. Ahora veo cómo influyó tu trabajo con Wikipedia y tu compromiso con la neutralidad y, de alguna manera, descubrir el sesgo dentro de Wikipedia. ¿Te llevó esto a esta historia más amplia de una especie de renacimiento religioso en tu vida? ¿Y cómo se relaciona eso con estas redes de élite? Sí. Yo diría que mi compromiso con la neutralidad está, de alguna manera, genéticamente relacionado con mi compromiso general con la verdad. Así que creo que no se nos dan todas las herramientas que necesitamos si nuestras enciclopedias y periódicos, etcétera, son parciales, si son órganos de propaganda, entonces no somos dueños de nuestras propias creencias. Esencialmente creo que es muy importante que se nos deje en libertad y se nos apoye en lo que creemos. Y de nuevo, eso es porque yo mismo soy un buscador de la verdad, lo he sido toda mi vida. Por eso obtuve un doctorado en filosofía y demás. Ahora, en cuanto al conocimiento, cosas de culto, como decíamos antes, esto necesita estar bien preparado. Así que pensé antes de 2019, que generalmente eran, ya sabes, lobos solitarios que se aprovechaban de los niños. No tenía idea de que estuvieran organizados de alguna manera. Supongo que si me lo hubieras preguntado, habría dicho, pues sí, probablemente hay redes de personas muy depravadas. Pero no tenía idea de que pudiera ser algo común o un gran negocio. Quiero decir,
La cosa es que yo sabía sobre como las controversias católicas, los sacerdotes, y bueno, ya sabes, para ser justos, otras iglesias tienen sus propios problemas. Y las escuelas, básicamente donde sea que haya niños, ya sabes, eso seguirá ocurriendo. Am, y entonces, la verdad no lo había pensado mucho. Entonces un amigo mío, am, él, bueno, no era un amigo, todavía no. Al mostrarme estas cosas, él se hizo mi amigo. Am, básicamente me habló de, ya sabes, la isla de Jeffrey Epstein antes de que realmente se volviera noticia de primera plana. De hecho, fue solo un par de meses después de que me habló de esto que se empezó a hablar mucho del tema, digámoslo así. Y en el proceso de aprender sobre esto, aprendí que al menos algunas de estas personas han sido atrapadas, como Jimmy Savile, por ejemplo. Así que algunas de las escenas de asesinato que se han descubierto y algunos de los testimonios dados después por las víctimas dicen que estos actos con niños se hicieron como parte de rituales satánicos o rituales ocultistas o como quieras llamarlos, pero son una especie de rituales pseudo-religiosos. Parece una locura, ¿verdad? Claro, pero si lo revisas en fuentes convencionales, se repite constantemente. Antes, sabes, en 2019 yo habría descartado mucho de esto como satánico. Pánico, así se le llamaba en los 80 y 90. Pero algo hay ahí. Una y otra vez vemos muchos casos de esta conexión entre personas con estas visiones del mundo tan extrañas, o lo que yo llamaría visiones del mundo extrañas y, niños organizados. No espero que las personas que están escuchando esto, si nunca has estado familiarizado con este tipo de cosas, por supuesto, creo que tus oyentes ya lo saben. Claro. He invitado a personas al programa que han hablado sobre crimen organizado, redes de abuso y abuso ritual. Han hablado de eso profesionalmente, trabajando con el FBI, que es básicamente todo su trabajo, este operativo en particular, pero trabajando básicamente para desmantelar e infiltrar estas organizaciones con el fin de derribarlas. Y que existen, y que muchas veces son personas completamente normales. Dentro de estas coaliciones criminales, hay abogados y dentistas con inclinaciones malvadas para cometer atrocidades inimaginables. Sí, entonces, él dijo, si quieres entender y luchar contra eso, necesitas leer estos libros. Y él seguía dándome diferentes libros, y eran muchos. Algunos de ellos eran solo ficción interesante, ya sabes, pero algunos de ellos eran oscuros y perturbadores, como Elena Blavatsky o Aleister Crowley. O ya sabes, ¿quién es ese tipo masón? Alberto Pike. Alberto Pike, absolutamente. Empecé a leer un poco, ya sabes, ¿no? Supongo que no pasé de la introducción de este tipo de cosas. Y siempre tuve la idea porque, de nuevo, filosóficamente soy un escéptico, así que no me gusta. Por supuesto, no creo en esto, solo estoy aprendiendo, eso me repetía. Sin embargo, como verdadero escéptico, no niego que las cosas sean posibles, ¿verdad? Aunque no creía en un mundo de los espíritus, dije, está bien, supongo que es posible que exista. Y es posible que estas personas de alguna manera estén haciendo lo que hacen, lo cual creo yo los pone en gran peligro, ¿sabes? Y sin embargo, lo hacen y lo hacen como parte de grupos, lo cual es raro y tienen apoyo. Y así,
Lo más inquietante de esto, por supuesto, ha salido a la luz en relación con el caso de Epstein, que es el sistema legal, ya sabes, los está respaldando, como si pareciera que hay muchos policías corruptos y abogados corruptos. Esto no es nuevo ni sorprende, pero la idea de que están respaldando a una organización de niños, eso no, o sea, ni siquiera tu típico pandillero, a menos que sean de la MS-13 o algo así, van a decir que no van a tener nada que ver con eso. ¿Verdad? Entonces, este es como el descubrimiento para ti, que escuchas sobre algunas de estas figuras ocultistas históricas que forman parte de estos grupos ritualizados. Y luego ves cómo esto se lanza al público general con la historia de Epstein. Parece ser otro grupo organizado de algunas de las personas más poderosas del país y del mundo que cooperan y quizá sean cómplices. Con uno de los más notorios de los últimos 100 años, ya sabes, este tipo, Jeffrey Epstein, y todas estas cosas en conjunto, de alguna manera cambian tu perspectiva sobre la naturaleza del poder. Supongo. La conclusión a la que llegué es que es posible que haya algunas personas muy poderosas. No estoy diciendo que sean la mayoría ni nada por el estilo, ni personas en particular. Ajustaría mi creencia a la evidencia. ¿Epstein era culpable con certeza? ¿Donald Trump lo era? Bueno, el jurado aún no ha decidido, pero ¿Bill Clinton lo era? Bueno, de hecho, hay más evidencia en ese caso de todos modos. Pero el punto es que todas estas personas parecen estar organizadas, no necesariamente esas personas en particular que mencioné, ¿verdad? Parece que están organizados de una manera que involucra a los niños. Y al menos en algunos casos, no tanto en el caso de Epstein, en algunos casos esto está muy estrechamente asociado con rituales ocultos. Y luego escuchamos sobre el poder de los masones, ¿no? Y ellos mismos han sido acusados de este tipo de cosas de vez en cuando. Y entonces la idea es que el poder se ejerce en secreto. Lo que ves en el escenario público, como lo informan los periódicos, no es toda la historia. Quien no es ingenuo ya lo sabe. Pero lo que quizás no todos aceptamos es que existen sociedades secretas. Quizás que en realidad tienen algún tipo de creencias religiosas extrañas y que a veces podrían involucrar sistemáticamente a grupos de niños. Todo esto es muy perturbador. Cuando vi estos libros pensé, no los leeré para aprender sobre este sistema. Ni pensarlo, porque una cosa que se dice es que tal. Los libros te dan conocimiento oculto, ¿cierto? Eso significa oculto, ¿no? Es el conocimiento oculto, y tener ese conocimiento en realidad es poderoso, de hecho abre puertas espirituales. Me dije, si es así, no quiero leer esos libros porque prefiero que esas puertas sigan cerradas. Pasaron unos meses después de que me enteré de todas estas cosas, y fue principalmente a mediados de 2019 y en diciembre del mismo año. Supongo que había terminado de leer algo antes de dormir. Estaba pensando qué iba a leer después. Y pensé, bueno, sabes, quería leer la Biblia porque la Biblia es es lo que los ocultistas están invirtiendo. Básicamente eso es lo que hacen. Gran parte de la simbología, los rituales y otros aspectos de este tipo de cultos ocultos es una perversión de lo que está en la Biblia. Las misas negras y cosas así son, en efecto, una inversión del ritualismo del cristianismo. Pero ese es solo uno, sí.
Así que decidí tomar la Biblia y, ya sabes, al menos ahora entiendo un poco mejor a qué estaban reaccionando. No es como si nunca hubiera leído partes de la Biblia. Por supuesto, he leído partes de la Biblia, pero nunca la he leído completa de principio a fin. Y ahora puedo decir que ciertamente no entendía cuál era el propósito de la Biblia, ni todo eso que los teólogos llaman la historia de la redención o la salvación, ¿verdad? Y cuando realmente leía la Biblia, bueno, te dejaré guiarme. No sé cuántos detalles quieres que te cuente, pero estaba absolutamente asombrado de que resistiera toda la investigación que pude hacerle, justo como dijo Aquino, como mencionaste antes. ¿Eso es solo el Evangelio o toda la Biblia? En realidad no era el Evangelio, era el Antiguo Testamento. Y luego, por supuesto, yo sabía, al haberme criado como cristiano, conocía los aspectos generales del Evangelio. Creo que había leído un Evangelio a mis hijos en los últimos 2 años como parte de la educación en casa. Así que no era algo desconocido. Pero cuando repasé las cosas del Antiguo Testamento, eso me dio una nueva perspectiva sobre el Evangelio. Para cuando lo haría, incluso antes de terminar Mateo, creo, y ciertamente antes de terminar los Evangelios, yo ya me había convertido. Esencialmente, lo interesante es que en realidad fue al repasar sistemáticamente el Antiguo Testamento y tratando de obtener respuestas a todas mis preguntas. No quiero decir que creyera las respuestas de inmediato, porque por supuesto no lo hice, pero simplemente me impresionó eso. Bueno, 2 cosas. Primero que nada, no me di cuenta de eso. La gente hacía mis preguntas y realmente les importaban, y realmente se esforzaban mucho en responderlas a fondo. A veces, ya sabes, la manera en que lo hacían en blogs personales o eran demasiado devocionales para mí. No eran realmente interesantes o filosóficos, enfocados en lo difícil, lo crítico que se necesita hacer primero, al menos con fines apologéticos. Pero había algunos, ya sabes, algunos recursos en línea que eran sorprendentemente coherentes. Finalmente me di cuenta después de leer varios libros del Antiguo Testamento. Solo hago mis preguntas de forma sistemática y obtengo respuestas. Que, ya sabes, hay una historia de 2000 años de reflexión sobre estas cosas. Y no es solo cuestión de, ya sabes, estudiar la Biblia y, no sé, improvisar sobre mitos o algo así. No sé exactamente qué pensaba sobre lo que implicaba la teología, pero en cierto nivel básico, muchas veces. Lo que sucede es que se responden las preguntas difíciles que la gente tiene al leer la Biblia, que es exactamente lo que yo estaba haciendo. Sí. Claro. Le agradezco mucho a mi madre, siempre aceptó estas preguntas sin evadirlas. Si no sabía, buscaba una respuesta, y recuerdo que a los 10 años le hacía preguntas. Son las cuestiones más fundamentales sobre la creencia divina en cualquier sentido. Creo que respecto a la Biblia, es importante y la gente debería reflexionar al respecto. Esto aplica a cualquier texto religioso, pero especialmente a la Biblia, una de las obras literarias más importantes e influyentes de la historia. Todas las preguntas que podríamos enfrentar o quienes escuchan esto ya se han planteado y debatido durante miles de años. Exacto. ¿Y el problema del mal? Muchas personas consideran ser religiosas o espirituales, pero luego dudan y se preguntan, ¿cómo podría existir un Dios? Hay tanta maldad que no existe. Además, avanzan sin preguntarse ni buscar respuesta, ya sea a través de un catecismo o algún otro tipo de fuente apologética. Esa pregunta ya la hicieron los primeros y más antiguos padres de la Iglesia, ¿verdad? ¿Cómo puede existir un Dios amoroso con tanto mal y ocultación divina? Si Dios nos ama, ¿dónde está y por qué no está en mi vida?
Y estas son preguntas con las que toda persona religiosa, y creo que toda persona, probablemente ha lidiado o se ha enfrentado de alguna manera, y hay una larga biblioteca llena de respuestas. Y si las encuentras personalmente satisfactorias, supongo que depende de una experiencia subjetiva. Pero decir que estas cosas no han sido analizadas, creo que es completamente falso. Me pregunto si ese también fue tu camino al leer esto. Incluso en el texto, la gente pregunta a Jesús, ¿eres tú el Señor? ¿Dónde está Dios en medio de todo este caos? Los fariseos le hacen a Jesús las preguntas más difíciles. Los evangelios y la Biblia tienen respuestas. Y uno solo tiene que ser lo suficientemente valiente y quizá lo suficientemente dedicado para realmente buscar. Sí, o tener un buen modelo de lenguaje, hombre. Quiero decir, a estas alturas, yo hacía este tipo de investigación antes de poder preguntarle a un chatbot. Ahora puedo hacerlo y de hecho leo, o más bien aprendo mucho de ChatGPT y de Grok y Claude. Entonces, sí, así que estaba sorprendido por la calidad de las respuestas. Primero que nada, solo el hecho de que habían sido pensadas rigurosamente y crearon un sistema con el que yo no estaba familiarizado. Y creo, sinceramente, que muchos cristianos realmente no están familiarizados con las respuestas a muchas de estas preguntas. Necesitan estarlo. Ahora lo puedo ver. Tengo curiosidad. ¿Qué aprendiste sobre el ocultismo mientras te volviste más religioso? Si esa es una forma justa de decirlo, ¿te considerarías una persona religiosa? No, sí, ahora soy anglicano. Es una historia interesante, ¿sabes? Siento curiosidad y fascinación morbosa por los cultos y sociedades secretas y cómo conservan el poder. Llevar eso a ti, convertirlo en un renacimiento religioso en tu propia vida, es una historia interesante que no se escucha a menudo. Así que tengo curiosidad al leer la Biblia. ¿Qué te enseñó eso sobre estas sociedades ocultas? No mucho, pero supongo que algunas cosas. Una es que no me había dado cuenta de cuánto del ocultismo moderno se puede encontrar en la propia Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, hasta cierto punto. Que mucho de... los ritos de la masonería en realidad están destinados a ser continuaciones de como rituales del Antiguo Testamento, supongo, o algo así. Gran parte de la filosofía masónica de estos constructores proviene del Antiguo Testamento, especialmente de la construcción del Segundo Templo por Salomón. Así es. Hay muchas referencias y alusiones. Y entonces pude entender mejor por qué hacen uso de ciertos símbolos. Pero en cuanto a los detalles del desarrollo y funcionamiento del ocultismo, por supuesto, eso realmente no proporciona detalles. Y estoy contento por eso, no quiero saber. ¿Verdad? ¿No? Creo que hay una cierta perspectiva secular sobre muchas de estas sociedades secretas que creo que es válida hasta cierto punto. Entonces, las ideas de poder, ¿verdad? Si eres intermediario con acceso a capital, conexiones e influencia. ¿Sabes? Agendas globales, sea política exterior u otra cosa. Que si vas a traer a alguien más a ese círculo interno, tienes que tener una manera de controlarlo y que todos nosotros estamos operando más o menos al unísono y en sincronía. Y una manera de controlar el comportamiento de las personas es tener este tipo de material difamatorio contra ellos. Por supuesto. Y entonces, si voy a traer a alguien a mi sociedad secreta que controla gran parte de lo que sucede en el mundo, necesito asegurarme de que no te vas a desviar de mí. Y puedo hacer eso comprometiéndote a través de algún tipo de, ya sabes, algún tipo de chantaje ritualizado, ¿verdad? Como que ambos vamos a cometer un crimen juntos. Y en muchos casos, parece que ese crimen podría ser abuso infantil o abuso animal o cualquier otro tipo de acto horrible. Horrible. Que ahora estamos atados por este juramento maligno para operar al unísono.
¿verdad? No creo que necesariamente tenga que ser ritualizado como tal. Pero en muchos casos sí lo es. Supongo, está bien, quizás. Pero creo que la gente termina metiéndose en estas cosas en cierta medida debido a que están abiertos al crimen, esencialmente, y luego terminan siendo capturados. Correcto. Y entonces tal vez, por ejemplo, alguien se postula para presidente y le dicen, sabes, te voy a apoyar y haré que todas estas otras personas muy poderosas te apoyen en tu candidatura a la presidencia, tanto con capital como con influencia. Pero necesito controlarte, así que necesito que hagas esto, ya sea consciente o inconscientemente, para que nunca te apartes de lo que yo y la organización queremos que hagas. Y esa es una perspectiva muy pragmática y secular sobre cómo opera el poder. Pero creo que hay ejemplos en la historia que demuestran que este es realmente el caso. Pero supongo que desde un componente espiritual, ¿crees que estos rituales tienen algún peso en un sentido espiritual? No, no lo sé. Sí, no tengo idea. He escuchado o leído, no sé con qué credibilidad, que las personas que se dedican a ellas piensan que tienen, que por ejemplo, si tienen relaciones sexuales con niños, extiende la vida, por ejemplo. He escuchado de esas cosas. Por supuesto, todos han escuchado la idea de venderle el alma al diablo. ¿Verdad? Lo cual es como un ejemplo de cualquier tipo de arreglo así, supongo. A menos que en realidad sea literal. Y de nuevo, no lo sé. O sea, no tengo ninguna información útil. Así que solo me alegra que no me lo hayan ofrecido. Es como, o tal vez sí me lo ofrecieron y no lo supe en ese momento. La pregunta con la que lucho cuando se trata de este tipo de organizaciones secretas es que puedo entender que hay un deseo de atraer a las personas usando el compromiso para controlarlas. Y Epstein está siendo visto de esta manera, que controlaba a las personas mediante el chantaje, ya fuera que lo hicieran conscientemente o sin saberlo. Y de alguna manera, esto es chantaje sexual, quizás también sea simplemente chantaje audiovisual, grabado en video, donde las personas hablan de cierta forma y les dicen, bueno, te tenemos grabado diciendo esto, así que ahora harás lo que digamos. Me da curiosidad si estas personas son ideólogos espirituales, como Epstein y otros similares. ¿Lo están haciendo con algún tipo de agenda espiritual? ¿Están comprometidos filosóficamente con esta idea de que vamos a moldear el mundo y a la humanidad a nuestra imagen debido a alguna otra fuerza superior? ¿O solo lo hacen según medios seculares para consolidar poder? Esto es algo que nunca puedo precisar. No puedo decírtelo. Todo lo que sé es que hay algunas figuras que han tenido creencias religiosas abiertamente extrañas y conexión con los masones, por ejemplo, y otras sociedades secretas que por separado sabemos que tienen muchos rituales realmente extraños y cosas así, ¿verdad? Entonces ellos estaban involucrados en eso. ¿Por qué estarían involucrados en eso? Y eso cambió en algo su opinión. ¿Quién sabe? Todos hemos escuchado testimonios, cualquiera que haya estudiado estas cosas, o al menos visto muchos videos en YouTube. A estas alturas, hemos escuchado eso, o escuchado testimonios de personas que afirman haber sido asociados cercanos de tal o cual persona. Es como, fulana es una bruja, y lo sé porque la vi sacrificar a un bebé o lo que sea, así que no lo descartaría. Supongo que todo eso se acumula y no tenemos, o sea, necesariamente, no tenemos ninguna prueba concluyente. Si tuviéramos pruebas concluyentes, entonces sería de conocimiento público, y al ser de conocimiento público, sería un gran escándalo para quien estuviera involucrado. Entonces serían como uno de los monstruos de la historia.
Así que tal vez los monstruos de la historia solo sean aquellos que fueron atrapados o que se enemistaron con las autoridades o lo que sea. ¿Verdad? Tengo curiosidad. ¿Crees que Wikipedia o cualquiera de estos otros medios están trabajando para o son cómplices de alguna manera los encubrimientos de muchas de estas organizaciones? Aaron, tengo que decirte, no lo sé, ¿sabes? Quiero decir, no he revisado mucho Wikipedia sobre esos temas. Términos como teórico de la conspiración los crean organizaciones para que ciertos temas parezcan marginales y los encasillen en categorías extrañas. Aaron, sí, entiendo lo que dices. Hay dos aspectos distintos al usar Wikipedia para investigar eso, ¿verdad? Quiero decir, por un lado, realmente puedes aprender bastante información legítima, reportada de manera razonablemente fiel por fuentes principales, sobre como el culto Nexium, por ejemplo, o Jimmy Savile o lo que sea. Boys Town, ese es uno asqueroso, así que sí, puedes aprender sobre esas cosas en Wikipedia. No creo que cuenten toda la historia, pero tampoco los medios convencionales la cuentan completa y solo esas fuentes se pueden usar. Por otro lado, cualquier investigador razonable y duro tiene dificultades para creer en la mayoría de las fuentes que puedes encontrar sobre muchas de estas cosas. En mi opinión, Aaron Wright, Porque la naturaleza de esto es que es secreto y que es una secta. ¿verdad? Solo unas personas parecen hablar de lo peor de esto. Rituales sexuales sangrientos y sacrificios. En su mayoría son personas desesperadas, rotas, que probablemente han estado en drogas y desafortunadamente son malos testigos. Quizás a propósito, ¿no? Hay muchas personas que ¿Ya? a veces son utilizadas por su incompetencia mental o por su adicción a las drogas, y luego se les da información o son cómplices en la información. Así, cuando aparecen en público, se les ve como vagabundos o poco confiables. Creo que hay muchas víctimas, especialmente en muchos de estos círculos sexuales, que luego hacen públicas sus historias. Muchas de ellas, en su vida pasada, fueron prostitutas o tenían algún rasgo desagradable en su carácter, por eso es fácil descartarlas. Uno debe preguntarse si eso es intencional, para que la gente piense que nadie creerá a esa persona, y así poder usarlas. Trevor, me pregunto mucho sobre estas organizaciones y sobre muchos de estos archivos de Epstein que salen a la luz. Siempre me pregunto si es solo poder o hay algo espiritual detrás. Que en algunos casos, como sabes, Epstein tiene un templo en su isla, eso es lo que parece. Aparentemente es algún tipo de lugar ritual. Si existen rituales malos, es posible que también haya rituales buenos. Y el hecho de que tanta gente esté comprometida con el mal ritualizado, ¿significa que el ritual de la bondad es igualmente verdadero? Bueno, sí, esa no es la that's not the razón que seguí, aunque puedo ver por qué le atraería a algunas personas. En otras palabras, tu última inferencia es muy interesante. Esta idea de que puedes ver pruebas impactantes de que hay personas que creen que el mal ritualizado es poderoso. Y por lo tanto, si crees que ellos creen eso, entonces ¿por qué no deberías creer que los cristianos realmente creen sinceramente en lo que creen? Y entonces no deberías tomarlos más en serio si vas a tomar en serio el lado oscuro. Mi opinión no es que realmente me haya convencido de que hay un lado oscuro del mundo que es espiritualmente poderoso. En realidad no llegué a esa conclusión. Simplemente vi que es posible y me hice a un lado. Y luego, después volví a la Biblia y noté que en esencia es verdad. ¿Tuviste momentos espirituales al leerla? Pareces muy intelectual.
Y eso, muy parecido a mí, descubrí que mi relación con Dios y con la Biblia siempre fue muy intelectual, que realmente nunca me sentí conmovido espiritualmente. Nunca tuve un momento en el que el cielo se abriera y viera a Cristo en una forma espiritual. Así que tengo curiosidad, ¿hubo momentos espirituales, quizás inexplicables o tal vez explicables, para ti que te convencieron de esto? Aaron Ross Powell. No sé si son inexplicables, no en el sentido de presenciar un milagro o escuchar la voz de Dios o algo así. Eso nunca me ha pasado, am, pero ciertamente en todo el proceso de mi conversión empecé a hacer algo bien. Necesito dar contexto para que esto tenga sentido. Cuando era niño solía hablar con Dios, ¿verdad? Y simplemente tenía este tipo de conversaciones imaginarias. Tenía am, un amigo imaginario cuando tenía 5 años am, y seguía hablando con Dios de la misma manera. Ya sabes, de vez en cuando, no recuerdo cuánto, cuando era niño. Y luego más tarde, am, después de leer filosofía, Sócrates, los diálogos socráticos y todo eso, empecé am, a pensar en diferentes temas, tanto cuestiones filosóficas como asuntos personales en mi vida, am, de la misma manera, en forma de diálogo. Así que tenía estos diálogos a menudo con alguna persona misteriosa y sabia, am, en, en- y a veces incluso era Dios, cuando el tema era sobre Dios. Pero lo escribía y lo convertía en una especie de diálogo, solo para ayudarme a procesar las cosas. Am, Así que empecé a hacer eso de nuevo porque era solo un viejo hábito. Supongo que no lo había hecho en un tiempo, pero empecé a hacerlo de nuevo muy poco después. Empecé a leer la Biblia otra vez, pero es... Pero en algún momento me di cuenta de que esto eran esencialmente oraciones y sentí la presencia de Dios al otro lado de la línea. Por así decirlo, ¿Cómo se sentía esa presencia? bueno, quiero decir, realmente no puedes describirlo en otros términos. Quiero decir, parece ser la presencia de otra persona, como cuando te estoy hablando. Estoy consciente de que hay otra persona en esta tienda conmigo, ¿verdad? Am, y así es más o menos lo mismo. Al dialogar con Dios, no pretendo ser profeta ni pienso que realmente me responde. Quiero decir, de hecho, una de las principales cosas de las que empecé a hablar fue, ¿qué demonios está pasando aquí? Am, no soy simplemente, estoy dialogando conmigo mismo. Y creo que probablemente ese sea el caso. Es solo que esto es algo que Dios aprueba. Y Él quiere que imaginemos cómo Él respondería a nosotros. Y quizás en el proceso de imaginarlo, Él tenga cierto tipo de influencia espiritual. Pero sí puedo decir que cuando tengo este tipo de, ya sabes, sesiones de diálogo, sí siento la presencia de Dios. Es como que, por un lado, es la evidencia menos convincente de la existencia de Dios. Para cualquier otra persona, es como, está bien, sentiste la presencia de Dios, todos sienten la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Pero por otro lado, para mí, en realidad es una de las pruebas más poderosas, la más poderosa de la existencia de Dios. Eso es algo que, por un lado, me ha inspirado, pero también con lo que he luchado en mi propio camino de fe, donde oro y a veces siento esta presencia, donde no estoy solo, que estoy hablando con algún tipo de poder superior. Y luego hablo con mis amigos que son musulmanes, o quizás son hindúes, y ellos describen lo mismo. Y me pregunto, ¿estamos hablando con esa misma fuente divina? Bueno, primero que nada, Dios no es una fuente divina, Dios es Dios. Es, um,
tiene una naturaleza y personalidad muy particulares reveladas en las Escrituras, en mi opinión. Y así que no quiero decir que lo niego. Tus amigos musulmanes e hindúes son incapaces de hablar con Dios cuando parece que están hablando con un ser divino. Si Dios existe, también existen otros espíritus. Si la Biblia es verdadera, existen demonios y por lo tanto es completamente posible si no estás orando en el nombre de Dios. Por eso oramos en nombre de Jesús o del Señor. Por eso sus oraciones a menudo están dirigidas a, ya sabes, nuestro Padre, ya sabes. Así que, ya sabes, no contactamos a otra persona en la línea. ¿Verdad? Así que, quiero decir, el hecho de que haya alguna entidad espiritual que parece estar ahí, primero, esa no es la única razón para creer que hay alguna entidad ahí. En mi opinión, si solo tuviera un presentimiento en que basarme, no creería en la existencia de Dios. Definitivamente no. Ya veo, ¿qué más? En términos de lo escritural, Realmente es un caso acumulativo. Así que estoy escribiendo un libro sobre esto. Tiene más de 650 páginas. Ahora se llama Dios existe. Y entro en bastante profundidad sobre esto. Primero, los argumentos de la teología natural o filosofía de la religión y los argumentos clásicos sobre la existencia de Dios. Cosas como los argumentos de la contingencia, los argumentos cosmológicos. ajuste fino. Ajuste fino, lo mencioné, pero en realidad no es uno que yo use. Tengo algo parecido. Y luego básicamente explico ¿por qué la Biblia realmente puede ser acreditada como una comunicación de Dios? Tengo que empezar hablando sobre lo que esperaríamos, o primero que nada, ¿por qué esperaríamos que Dios quisiera comunicarse con nosotros? De hecho, hay buenas razones teológicas naturales para pensar eso. Y luego, ¿cuáles son las señales, por así decirlo, de la comunicación divina? Y la única cuerpo de espiritual, la escritura que realmente cumple con los requisitos es la Biblia. Ya veo. ¿Podrías explicar el argumento de la contingencia al público? Entonces la idea es que si estoy, ya sabes, sentado en mi escritorio y veo pasar un pájaro por la ventana, tengo la clara impresión de que por un lado fue casi no tenía que pasar de esa manera, pudo haber pasado un momento antes, un momento después, tal vez era otro tipo de pájaro, lo que sea. Pero por otro lado, si entendiera todos los hechos que están involucrados en ese pájaro volando por mi ventana en ese momento, ¿sabes eso? Hechos sobre la especie y sobre los patrones de anidación en esta área y sobre ese individuo en particular en una etapa anterior de su ciclo de vida, etc. Entonces, ya sabes, tal vez ni siquiera el biólogo más brillante del mundo, pero como Dios al menos podría explicar por qué tenía que pasar, ¿verdad? Que el pájaro volara por la ventana en ese momento. Pero entonces lo que estamos diciendo es que todas estas cosas que son contingentes, como los pájaros que vuelan por las ventanas, en resumen, no deben ser así, pero sí lo son. Si tomamos en cuenta todas las leyes que rigen la realidad y las condiciones iniciales, y quizás, constantes y temas científicos, juntas toda esta información de fondo y todas las cosas en el universo entonces se vuelven necesarias, pero individualmente definitivamente no son necesarias. Ahora, aquí hay una pregunta.
¿Por qué no? Porque podemos hablar de diferentes descripciones de la realidad en diferentes arreglos de hechos, como por ejemplo no solo el pájaro volando por la ventana, sino que una especie exista en absoluto, o ya sabes, la llegada del pájaro a Norteamérica y esas cosas. Ahí, si seguimos saliendo de un continente en particular hacia el planeta, al sistema solar, al universo y así sucesivamente. Y seguimos retrocediendo en el tiempo, explicando cosas que sucedieron antes. Podemos, por así decirlo, alejarnos tanto en términos de tiempo como en términos de espacio. Y podemos preguntarnos sobre la totalidad de todo eso. Bueno, ¿es eso contingente o es necesario? Y así, la manera en que planteo el argumento es, yo digo que, bueno, ciertamente parece que los individuos, las leyes, por ejemplo, podrían haber sido diferentes. Por lo que sabemos, ciertamente ciertas constantes podrían haber sido diferentes también. Entonces, ¿por qué diríamos que la totalidad, incluso incluyendo las leyes y las constantes, etcétera, sería necesaria? No parecen ser necesarias. Y ciertamente, como el conglomerado no parece necesario, parece sumamente interesante. Bueno, por un lado, muy ordenado de manera racional, pero por otro lado, es un desastre. Quiero decir, hay muchos detalles en todas las ciencias, ¿sabes? Entonces, como las cosas dependen unas de otras infinitamente en regresión, al final hay una cosa que era necesaria. Sí, entonces la idea es que si tiene que haber una explicación de por qué el pájaro vuela por la ventana, que muchas veces pensamos, o sea, básicamente no lo creemos. Este es el principio de razón suficiente. No creemos que las cosas sucedan sin ninguna razón. Por ejemplo, si un perrito apareciera en la mesa ahora, preguntaríamos cómo llegó y por qué pasó eso. Y sería una pregunta sensata. Si podemos preguntar eso sobre cualquier cosa contingente, también sobre el universo entero. Y cuando hacemos esas preguntas, lo que estamos pidiendo es una explicación dar una explicación en términos de algo que sea necesario, ¿verdad? Entonces, la razón por la que nos satisfacen las explicaciones sobre el vuelo del pájaro en términos de hechos sobre esa especie, sus patrones de anidación, su alimentación y demás existen estas leyes generales que en sí mismas se consideran como leyes de la naturaleza, ¿verdad? Y por lo tanto tienen cierto tipo de necesidad y aún así no la tienen, ¿verdad, Aaron? La velocidad de la luz podría ser distinta en otro universo o realidad. Exactamente. Entonces, si queremos decir, si existe algún ser necesario, tiene que estar fuera del universo. Tal vez no sepamos nada sobre eso. De hecho, esa es una parte importante de mi libro. Es como no concluyo. Y por lo tanto, Dios existe. Simplemente digo, un ser necesario existe probablemente fuera del universo, porque no creo que esto sea deductivamente... un argumento sólido es inductivo. Así que un ser necesario existe fuera del espacio y tiempo. Eso explica el espacio y el tiempo y las leyes y las constantes y todo esto. Ese es el argumento de la contingencia. Ese es el argumento de la contingencia y no podemos ir más allá de esa conclusión. Aaron, pero ¿cómo conectamos eso? ¿Esa conclusión es el Dios bíblico? Esos son los demás argumentos. Ya veo, eso se deriva del argumento de la contingencia. Pero si podemos aceptar que existe una especie de motor inmóvil necesario, como la gente ha dicho, ¿qué podemos saber sobre este motor inmóvil?
¿Qué es este ser? Aarón, de hecho, hago argumentos separados, es muy similar, pero se puede distinguir en un argumento de causalidad y también en un argumento de diseño, y funcionan juntos. Pero en algún momento realmente tienes que decir, bueno, este ser debe ser el mismo que el ser propuesto en el argumento de contingencia. Pero hay motivos para creerlo, Aarón. ¿Cómo lidias con el problema del mal? Tengo todo un capítulo sobre eso. ¿Puedes explicar qué es y tu opinión, Aarón? Es muy complicado en realidad lidiar con eso. Así que yo digo que hay tres cosas horribles en el mundo. Los tres horrores, como los llamo, son dolor, muerte y maldad. Y el problema es, tenemos razones para pensar, al menos según los capítulos anteriores de mi borrador, tenemos razones para pensar que el creador del universo es completamente bueno. Y sin embargo, ¿cómo es posible que el creador del universo sea completamente bueno si el universo contiene maldad, muerte y dolor? Entonces, ¿cómo permitiría él que existieran esas cosas? Entonces, mi respuesta en realidad es compleja y de hecho toma un tiempo entrar en gran parte de ella. Aunque diré que no hay nada sorprendente en ello para cualquiera que haya estudiado el diseño, la filosofía de la religión, el problema del mal en general. Por ejemplo, hablo mucho del libre albedrío. Digo que a menos que el hombre fuera creado con libre albedrío, entonces sería esencialmente un robot diseñado. Una cosa que sabemos por argumentos anteriores y la teología filosófica es que Dios, Él guía a cada uno de los andamios de la naturaleza hacia órdenes superiores de complejidad. Y siendo un ser inteligente, o lo que parece ser algo parecido a un ser inteligente, entonces tendría razones para crear algo parecido a él mismo como lo más perfecto, porque ¿por qué haría algo menos? Esa es la idea. Así que tiene sentido que Dios creara seres que puedan razonar las cosas de la manera en que Él quizá lo hace. Al menos, ya sea que Dios realmente razone o no, puede que esa no sea la forma en que funciona su mente. Sin embargo, la idea es que de la misma manera en que Dios crea cosas y tiene una mente ordenada racionalmente que es libre, podríamos ser similares y tengo que hacerlo de nuevo. Es muy largo. No voy a entrar en todos los detalles aquí, solo haré este punto. Tengo una definición de libre albedrío que creo que es la definición de sentido común, que es que somos libres. En la medida en que podemos deliberar racionalmente sobre las acciones que podríamos tomar y luego actuar en consecuencia, entonces actuamos con libre albedrío. Si nuestras acciones surgen de una decisión que tomamos, sobre la cual pudimos haber deliberado, esa es generalmente la idea. Lo que nos hace responsables de nuestras acciones, por lo tanto, es precisamente el hecho de que pensamos las cosas, o al menos somos capaces de hacerlo. Por lo tanto, somos responsables. Por lo tanto, también podemos ser elogiados o culpados por nuestras acciones. Así que esa es la idea general. Entonces, la idea es que eso es precisamente lo que queremos decir con racionalidad, esencialmente racionalidad deliberativa.
Eso es lo que le da creatividad a los seres humanos, les da inteligencia, les permite básicamente participar en la creación o el desarrollo del mundo. Tú y tus amigos hicieron esto aquí, ¿verdad? Esa fue su pequeña parte en la creación, aunque no hicieron los materiales ni nada así. Pero sabes, esa es la manera en la que eres libre, en la que somos libres. Y eso en realidad es esencial para ser el tipo de creadores que somos. En otras palabras, simplemente no seríamos humanos y no tendríamos el valor que tenemos como seres humanos a menos que tuviéramos libre albedrío. Porque el libre albedrío es básicamente nuestra capacidad de deliberar racionalmente y, en ese sentido, la libertad de hacer el mal, ¿no? Precisamente esa es la relevancia de eso. En cuanto empiezas a hablar de libertad, realmente no puedes tener libertad a menos que tengas la libertad de hacer algo que se supone que no debes hacer. Básicamente, Trevor Jr., ya veo. Pero ahora, en cuanto a cosas como el cáncer o los desastres naturales u otros tipos de males no causados por humanos, ¿hay una explicación en tu libro que hable de estas cosas? Actos de Dios, como la gente podría decir. sí, las hay. De nuevo, es realmente difícil entrar en ese tema. Puedo darte más o menos el inicio de la explicación, pero probablemente tomaría una hora hablar de todo el tema. Por favor, imagina un mundo en el que los seres humanos sean libres en este sentido, sean capaces de, pongámoslo de esta manera, supongamos que nunca, los cuerpos nunca se deterioran, son esencialmente semidioses o dioses, lo que sea. Así que los problemas están resueltos. No hay dolor y no hay muerte. Entonces, si no hay muerte, si también hay reproducción, entonces va a haber el universo se va a llenar a través de las leyes de la multiplicación, ¿cómo se llaman? Lo que sea. Entonces, simplemente el duplicar todo significa que el universo se va a llenar. Y bueno, si no hay una sucesión de seres, esencialmente, entonces, ¿cómo puede haber algún desarrollo, verdad? Especialmente si estamos hablando de desarrollo libre, ¿no? Esto al parecer requiere la muerte. Y luego la idea de que tendría que haber dolor surge del hecho de que, bueno, si va a haber muerte, tiene que haber algunos indicadores de que estás en peligro de morir. Si dices que todos son absolutamente, incapaces de sentir dolor y aún así pueden morir, entonces, bueno, esa también es una situación bastante mala. Morirán felices, supongo que eso es. Hay mucho más que eso. Entiendo, pero es una pregunta interesante, ¿no? Si para que haya desarrollo debe existir la muerte para que los humanos se desarrollen. Pero si ese es el caso, entonces, ya sabes, en Adán y Eva, ya sea como una historia literal o una metáfora de los primeros humanos, ¿no estaba la reproducción en el plan original de Dios? Creo que Dios sabía que iban a pecar, así que los creó con libre albedrío y Él habría entendido lo que eso significaba. Y en última instancia, vamos a participar en una nueva creación que será totalmente civilizada y mucho más avanzada que Adán y Eva, right? Lo cual importa. Entonces, sí, creo que sí, él lo sabía. Iban a pecar y, sin embargo, básicamente también sabía cuáles serían las consecuencias finales de eso y permitió que sucediera.
Um, y sí, me sería difícil recordar todo lo que he escrito, pero lo sorprendente es que estos puntos se encuentran de algún modo en la Biblia, incluido ese en particular. Jesús dijo que en la nueva creación seremos como ángeles. Y se implica que nadie se casará. Y por lo tanto, no habrá relaciones sexuales, por lo tanto, no habrá hijos. Y la población del cielo o no va a aumentar o será por algún otro medio que aún no conocemos. Interesante. Ahora, Pero sí, de hecho, ese es un punto que menciono explícitamente un par de veces, de hecho, en mi libro, que los niños llegaron al mismo tiempo que el pecado. interesante, algo gracioso, pero interesante. Sí, ¿cuándo se publicará el libro? ¿Sabes? No. No lo sé. Sí, todavía estoy trabajando en eso. He trabajado en eso los últimos 5 años. Empecé a trabajar en eso antes de creer que Dios existe. Sí, solo estaba trabajando en los argumentos, en estas nuevas versiones de argumentos que tenía, que se me ocurrieron. Y de hecho fue en parte en el proceso de desarrollar los argumentos y llegar a entenderlos bien que terminé rindiéndome y diciendo, bueno, supongo que ahora creo que Dios existe. ¿No odias eso? ¿Qué es eso? ¿No odias eso? Estás revisando tu libro, tratando de demostrar que tienes razón, y tal vez Dios es real. Eso es interesante. ¿Has escuchado esto? La escuché hace poco y sigo pensando en ello. ¿Es esta idea de otros tipos de humanos en el sentido de que somos Homo sapiens, pero también existió el Homo erectus? Sí, sí. Por supuesto, y también están los neandertales, o neandertales, como los describen los antropólogos. ¿Cristo murió por ellos? ¿Pueden recibir la salvación? No lo sé. Es una pregunta fascinante. Eso está fuera de mi alcance y no me siento obligado a opinar al respecto. No creo que sea tan importante. Sí. Uno puede especular, pero solo es especulación, ¿no? ¿Verdad? De la misma manera en que puedes especular sobre cómo resolver otros problemas del Génesis, del 1 al 11, pero mi opinión es que muchos puntos de vista diferentes sobre estos temas son compatibles con una fe genuina. Tengo curiosidad, solo para cerrar esta discusión, si hay alguien que está luchando con su fe y no está exactamente seguro de cómo se ve eso para él o cómo siquiera puede empezar. Tal vez se sientan atraídos por el ocultismo, tal vez vean los escritos de estos maestros ocultistas y piensen que eso les resulta más atractivo. ¿Qué consejo les darías y cómo los motivarías a iniciar este viaje espiritual? Me sentí honrado al recibir un borrador del próximo libro de Miguel Orton. Es el tercer volumen de una serie de 3 sobre el movimiento espiritual pero no religioso. Y realmente me abrió los ojos sobre la historia de este tipo de pensamiento espiritualista, la idea del yo divino a lo largo de la historia. Muchas de estas cosas. Entonces, por un lado, parte de esto está arraigado en lo que se ha llamado la sabiduría perenne, ¿verdad? Y parte de esto es solo una reacción a la Biblia. Creo que, de nuevo, como decía antes, creo que es más... La Biblia se usa como una herramienta casi para la iluminación espiritual, pero al final la iluminación espiritual es algo que es independiente de cualquier palabra específica de Dios. Creo que este es el error. Creo que el error que se está cometiendo en este caso es pensar que Dios es un ser en particular, ¿verdad? Y hay buenas razones a las que puedes llegar.
independientemente de creer en la Biblia, para pensar que solo hay un Dios o que hay un Dios supremo que pudo haber creado varios espíritus subordinados, pero esencialmente tiene que haber un jefe, alguien que sea responsable de la creación misma. Entonces, una vez que tienes eso sobre la mesa y piensas que, sabes, Dios se comunicaría con nosotros, ¿verdad? Él no se va a comunicar de una manera que sea confusa. Bueno, puede ser algo confusa, pero no va a ser fundamentalmente contradictoria. De la manera en que lo ha sido el cuerpo de todas las supuestas revelaciones. Si tomas todas las diferentes escrituras sagradas de varias tradiciones religiosas juntas, son muy contradictorias, ¿verdad? Así que no puedes. Y otra cosa que es muy clara, si vuelves a mirar la historia del pensamiento, es esta idea de ser espiritual pero no religioso. Una cosa que te das cuenta es que las personas que se sienten atraídas por estas cosas son, parece que están más interesados en probar su propia sabiduría y su propia iluminación que en tratar de descubrir algo objetivamente verdadero. ¿Ves lo que estoy diciendo? Y todo el marco de pensamiento detrás del ocultismo, en última instancia el esoterismo de varios tipos, es continuo con esta idea de lo religioso, espiritual, pero no religioso. Y básicamente el objetivo es convertirnos en pequeños dioses. Esencialmente se trata de poder imaginar a un creador y luego pensar de inmediato, yo puedo ser como eso. Sé que muchas personas que están en estas religiones alternativas no lo piensan, no lo razonan de esa manera. Creo que en algún nivel eso está sucediendo. Hay una especie de autoidolatría y una parte muy, muy importante de eso es esta idea de que te estás levantando por tus propios medios. Así que recibí un par de tweets recientemente de este tipo y hemos estado yendo y viniendo sobre una oración que publiqué el domingo pasado y en ella básicamente digo, Dios, digo que quiero ser lo más humilde posible, déjame ser guiado por tu espíritu. Y siempre someter mi juicio al tuyo, esencialmente. Y este tipo decía, ¿no crees eso? Es realmente importante que nosotros, para ser verdaderamente humildes ante la divinidad, que nosotros intentemos meditar y alcanzar una especie de estado de paz interior y todo eso. Y mi reacción hacia él, y es difícil de expresar, pero él piensa que depende de él. Él piensa que hay algún tipo de tecnología espiritual o método o algo por lo que él puede pasar y que eso lo hará más calificado, más iluminado para estar en contacto con los maestros ascendidos o lo que sea que él piense que existe. Pero esto es como, está mal desde el principio, está mal desde el inicio. Dios se revela a sí mismo. Dios es un ser único con una naturaleza determinada. Y no intento sonar como un calvinista aquí porque realmente no soy calvinista. Pero hay algo de verdad en lo que dicen ahí. Toda la idea es que Dios se revela a sí mismo. No hacemos algún tipo de esfuerzo especial para ser dignos de ser como Él. Más bien, Él nos hace como Él.
Él nos santifica usando la jerga teológica después de salvarnos, ¿verdad? Así que Él se acerca a nosotros y nosotros respondemos confiando en Él y confesando nuestros pecados, y entonces somos traídos a la familia de Dios. Esto no tiene nada que ver con la meditación ni nada por el estilo. Creo que Dios sabe que las personas son diferentes y se relacionan con Él de distintas formas. Así que sí, creo que hay una noción cristiana de la divinidad es muy, muy diferente de una idea esotérica o de la nueva era, o como quieras llamarla, de la espiritualidad. Me pregunto si esa es la idea esotérica. Al crear un sistema, puedo comunicarme y experimentar a Dios al instante y volverme como Él. ¿Verdad? Mientras que yo encuentro que la perspectiva cristiana es mucho más que existo humildemente ante Dios y que solo a través de Dios soy capaz de hacer algo digno. Y supongo que en pocas palabras, tal vez hay un claro tipo de paralelo entre ellos y una distinción entre ellos. No. Precisamente, lo dijiste bien. Por eso decimos soli Deo gloria. Así que gloria solo a Dios significa que le des toda la gloria. Cualquier cosa de la que te puedas sentir orgulloso, cualquier cosa en tu vida, date cuenta de que eso viene de Dios y sé humilde ante Él y no te creas superior a tus semejantes. Porque todo esto son dones de Dios, no algo que hayas hecho tú, ¿verdad? Muy bien, estoy emocionado de leer tu libro. Si tienes una copia anticipada, con gusto la leeré. Tal vez lo lea lento o use un LLM para entender, pero siempre estoy abierto. Larry, muchas gracias por acompañarme, realmente lo aprecio. Esta es una conversación fantástica. Te agradezco que compartas tu trabajo en Wikipedia, tus esfuerzos de reforma y tu viaje espiritual. Y un camino interesante que realmente no había escuchado antes, con una especie de introducción al revés a través del ocultismo hacia la luz de Dios. Creo que es muy interesante. Sí, bueno, yo no les daría ningún crédito a esas personas. Sí, Por supuesto, sí, es inusual. Gracias por invitarme. claro, repitámoslo pronto cuando publiques tu libro. Así concluye mi charla con Larry Sanger sobre su viaje espiritual. También grabamos otro episodio sobre su filosofía, pueden verlo si gustan, sobre Wikipedia y ciertos elementos negativos que intervienen en la creación de una de las enciclopedias más grandes de la humanidad. Ahora, si disfrutaste esta conversación sobre su viaje espiritual y sobre la religión en general, tengo excelentes noticias para ti. Tenemos otro canal, Campamento Religión, sobre temas religiosos de todo el mundo, no solo cristianismo. Puedes consultar Campamento Religión para entender lo que todos creen. Si te gustó este episodio, quédate en Campamento Gañón. Gracias, hacemos episodios semanales. Platico con periodistas, expertos, académicos, autores, militares y cualquiera con una gran historia o experiencia para compartir y profundizar. Suscríbete. Deja tu comentario y dinos qué opinas. Nos vemos la próxima. Paz.